30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. 8 de la noche con 1 minuto, hoy domingo 17 de noviembre. Nuestros distinguidos invitados esta noche aquí en el estudio, con quienes vamos a hablar en unos minutos más adelante aquí en el programa, sobre todo lo relacionado con este asunto de la ley de alivio de deuda. De hecho, ya hemos estado debatiendo aquí sobre las bondades, sobre las trabas, sobre las complicaciones que se han presentado en estos primeros días que ha entrado ya en vigencia, en vigor esta ley. Están con nosotros esta noche aquí en el estudio don Olvin Villalobos Velázquez. Don Olvin Villalobos Velázquez es el subsecretario de Trabajo. Gracias por estar aquí, señor subsecretario. Muchas gracias, Edgardo. Gracias por estar aquí. De saludarlo. Muchas gracias. Nos acompaña también don Freddy Naún Gómez, es el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras, ANDEP. Don Freddy, gracias por estar aquí. Gracias a usted por su invitación y estamos acá para poder compartir con los compañeros y de teleaudiencia pues lo mejor que podamos de esta ley. Gracias. Don José Mauricio Corrales es el fiscal del Sindicato de Empleados Públicos del Hospital Escuela, afiliado a la CTH. Don José Mauricio, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Esta noche esperamos que los trabajadores les demos una luz, una claridad de toda esta ley que se aprobó para que ellos puedan dar paso a consolidar sus deudas. Pero no todo ha sido color de rosa, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Aquí antes de entrar al aire del programa hemos tenido un gran debate sobre las quejas que tienen ya en este momento, tanto don Freddy como don José Mauricio Corrales, en relación a las trabas y obstáculos que están teniendo algunos de los trabajadores ya que quieren ir a ya sea cooperativas, institutos de previsión o bancos para consolidar sus deudas. En el PRE. En el PRE, exactamente. Ya hablaremos con ellos en unos minutos. Antes, agradecemos esta noche que haya aceptado la invitación de 30:30 para conversar con nosotros aquí unos minutos el doctor Mauricio Jaramillo. El doctor Mauricio Jaramillo es la primera ocasión que participa aquí en el programa, es un analista político internacional, de hecho es maestro de ciencias políticas de la Universidad El Rosario en Bogotá, Colombia. Doctor Jaramillo, buenas noches. Edgardo, buenas noches, gracias por la invitación. Doctor Jaramillo, ¿qué está pasando en Latinoamérica? Bueno, pues lo que vemos básicamente es gente en su mayoría joven que ha salido a reclamar yo creo que como tres grandes contextos. En uno, a rechazar un poco el modelo que se considera como neoliberal, en el que se deja en manos del mercado la distribución de bienes que son esenciales para la vida de la gente. Ese es el caso de Chile, es el caso de Ecuador. Luego, en segundo lugar, vemos una agitación social muy importante de gente que no aguanta más, lo que entiende son abusos del Estado en términos electorales, como en el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia. Y luego me parece que hay países que tienen un poco tendencia a la volatilidad en las calles, pero cuyas manifestaciones no necesariamente inciden en cambios en el sistema político. Eso ocurre acá en Colombia, en mi país, donde en el último tiempo se han dado muchas manifestaciones sin cambios políticos reales. Y un país, digamos, del que no se habla mucho a veces en los medios de comunicación, que es Haití, que lleva básicamente un año de enormes protestas sin que uno vea necesariamente cambios en el sistema político. O sea que son cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con temas políticos, pero temas también con asuntos que tienen que ver con tema económico. Por ejemplo, usted hacía referencia al modelo neoliberal, la situación económica en Chile. Luego lo hemos visto recientemente, una cuestión política meramente con las denuncias de fraude y golpe de Estado también en Bolivia. Y luego también en Ecuador, por ejemplo, el aumento de la gasolina que desembocó en lo que ya todos sabemos también. Entonces, diría usted, un asunto meramente político o es un asunto meramente económico o es una combinación? En algunos casos, por ejemplo, el boliviano paradójicamente no tiene, o sea, Bolivia en este momento no es una economía que uno pueda considerar desacelerada. De hecho, incluso la oposición le reconoce a Evo Morales un desempeño económico importante. A ver, la pobreza se redujo en estos 14 años de gobierno de Evo Morales en unos 12 puntos, la pobreza extrema en 4, en niveles de concentración del ingreso, coeficiente de Gini, Bolivia, digamos que evolucionó enormemente. Aquí el problema está en una circunstancia política muy clara. En el caso de Ecuador, me parece que hay una pauperización
de la situación económica, pero a eso se suma la situación política. Y en el caso de Chile, sin duda alguna, hay un patrón político, porque insisto, la gente está pidiendo cambios en la Constitución que se aprobó durante la época de Pinochet, pero sin duda alguna el modelo neoliberal en términos de salud, en términos de pensiones, en términos de educación, le hace mucho daño a la gente y ahí se combina una cosa con la otra. Pero no hay un patrón, es decir, en algunos casos es lo económico y en otros uno ve que es más visible el matiz político. Es impresionante, por ejemplo, para nosotros aquí en Centroamérica y en Honduras, que siempre se nos ha vendido el modelo chileno como un modelo ejemplar de economía. De hecho, de los últimos 29 años, 24 han sido gobernados por gobiernos de izquierda. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? A ver, yo lo que creo es que Chile tuvo una transición incompleta hacia la democracia entre el 88 y el 90. Tuvo una transición, si se quiere, política, porque se le permitió a estos partidos de izquierda que usted menciona, a la Concertación, participar, gobernar, pero nunca hubo una transición del sistema económico. Entonces, básicamente lo que tuvimos en Chile fue, a pesar de los muchos años que estuvieron los gobiernos de izquierda, Elwin, Frei, Lagos, Bachelet, de todas maneras, la arquitectura económica de Chile fue la arquitectura, el legado que dejó Pinochet. Y me parece que cada 11 de septiembre, la conmemoración del golpe contra Allende, tenemos un Chile que generalmente sale a la calle, manifestaciones, y me parece que con Sebastián Piñera estallaron todas. Miren, no se le olvide que, por ejemplo, en el anterior mandato, Michelle Bachelet llegó a la presidencia de Chile con la promesa de reformar la Constitución, hacer una nueva Constitución, cosa que no pudo hacer, y por eso lo que hemos visto en el último tiempo, ¿no? Este gran acuerdo de los chilenos para reformar la Constitución, que es una forma de completar la transición incompleta de comienzos de la década de los 90. Me llamó la atención una pancarta que vi en la televisión ahí en Chile, de uno de los manifestantes en Chile que decía: aquí nació el neoliberalismo y aquí murió el neoliberalismo. Hay que ver cómo están a ver, la correlación de fuerzas políticas en Chile, ¿no? Lo que vemos ahora es mucha euforia, gente que quiere cambio, pero hay que ver primero cómo se va a conformar esa comisión, esa asamblea encargado de reformar la Constitución, porque de todos modos no es fácil cambiar. Chile es una sociedad muy conservadora, mientras muchos de los países, por ejemplo, en América Latina han sufrido problemas de desaceleración, hiperinflación. En general, en términos macro, la economía chilena ha estado, si se quiere, resguardada, y de ahí un poco esa imagen que usted evocaba de un Chile que durante mucho tiempo fue ideal. Entonces yo creo que si bien la gente está segura de que quiere el cambio, lograr ese cambio no es fácil, refundar un sistema político y económico no es fácil, y hay que ver hasta qué punto las fuerzas políticas van a hallar un consenso, porque, pues, insisto, es relativamente fácil estar de acuerdo en el cambio, pero luego para concretarlo, sobre todo con un sistema como el chileno que venía funcionando relativamente bien, me parece que va a haber una dificultad mayor. Doctor Jaramillo, ¿hay limpieza, hay legitimidad, hay pureza en este descontento? Yo creo que hay sinceridad, digámoslo así. No sé si la palabra limpia sea la clave. Yo creo que es genuino. Me parece que la gente que sale a la calle está saliendo a protestar, a reclamar. Prueba de ello, por ejemplo, es que no es fácil que un partido político, que un líder, que un movimiento salga a reclamar como paternidad sobre este movimiento. Lo que uno ve básicamente es que ha habido partidos que se han arrimado, pero en términos generales no hay una cabeza visible, lo cual demuestra hasta qué punto me parece que ha habido una espontaneidad que yo creo que injustamente en algunos contextos se ha puesto en tela de juicio, y se ha hablado de la mano negra de algunos estados de la región. Yo lo que creo es que obviamente habrá sin duda alguna gente interesada como decimos acá, pescar en río revuelto, sacar provecho de eso, pero en términos generales uno no podría robarle un poco la ilusión, uno no podría robarle esa iniciativa que han tenido estos millones, porque son millones de chilenos los que han salido a la calle. Entonces me parece que han sido protestas suficientemente sinceras. En el caso de Bolivia, lo que ocurrió fue una reacción popular por las denuncias de fraude del 20 de octubre, ¿o fue un golpe de Estado?
A ver, yo creo que las dos cosas ocurrieron, pero en la segunda hay que hacer una especificación. A ver, lo primero es, el presidente de Bolivia, Evo Morales, yo creo que cometió un error por desatender el resultado de la consulta de 2016. En el 2016 a los bolivianos se les preguntó si estaban de acuerdo con reformar la Constitución para permitir un tercer mandato, una segunda reelección, tercer mandato de Evo Morales. La gente dijo no, además en un país en el que el voto es obligatorio, entonces esto tiene un valor aún mayor. Evo Morales insistió, fue a la Corte Constitucional o al Tribunal Constitucional quien, digamos, le terminó dando la razón para llegar a esta elección. Entonces llegó a esta elección de una manera muy forzada. Allí me parece que se dio un escenario de protesta porque el resultado fue sorprendente, la tendencia cambió en un periodo de tiempo relativamente corto. Luego de lo cual, me parece que el presidente llama a elecciones nuevamente, lo que debía hacer porque había irregularidades serias, pero a mi juicio, la forma en que reaccionó el aparato militar, la cabeza, Caliman, sugiriendo la renuncia del presidente, configuró una interrupción del orden constitucional. Eso es una forma muy sutil de golpe de Estado. Además de eso, la reacción de este gobierno, que se ha autocalificado como interino, es una reacción absolutamente desmesurada. Ellos han hablado, por ejemplo, de un proceso jurídico contra Morales. Ahí lo que se ve es que la rama ejecutiva se mete en un asunto que es propio de la rama judicial. Se habló, por ejemplo, se rompió la relación con Venezuela. Es decir, cosas que no hace normalmente un gobierno que esté bajo la figura de interinato. Entonces, al margen de que uno esté de acuerdo o no con la relación con Venezuela, a la señora Yanine Añez le correspondía solamente llamar a elecciones. Entonces, me parece que esta extralimitación de sus funciones habla de hasta qué punto hay un abuso de poder y una interrupción ilegítima del orden constitucional. Con lo que hemos visto en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en Perú, este retorno un poco, este giro a la izquierda en Argentina, con la vicepresidenta ahora, la señora Kirchner, y el presidente Fernández. Este es un asunto y todos estos problemas, esta convulsión que hemos estado, a la cual estamos asistiendo ahora mismo, ¿es un asunto que tiene que ver con izquierdas o derechas? En algunos casos sí, yo creo que, a ver, en términos generales hay una antipolítica que se está expandiendo de una manera muy rápida entre jóvenes, entre trabajadores, entre gente decepcionada de la política que se cansó un poco de aguantarle cosas al Estado. Esa parte antipolítica, usted tiene razón, si se quiere, no tiene color político porque lo vemos en países de izquierda, Venezuela, Bolivia, lo vemos en países de derecha como Ecuador, Chile, Colombia. Pero yo creo que la ideología sigue siendo importante en América Latina. Le pongo un ejemplo. La decisión de la que acabo de hablar de Yanine Añez, la encargada del poder en este momento en Bolivia de romper relaciones con Venezuela, muestra hasta qué punto es importante. Que Colombia, por ejemplo, Colombia fue de los países que dijo que reconocía a esta señora como presidenta. Eso habla de hasta qué punto las relaciones entre los países todavía se mueven por la ideología. Lo que ha dicho en los últimos días el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, quien ha denunciado activamente lo que él considera un golpe de Estado en Bolivia, habla de hasta qué punto para la ciudadanía muy probablemente la ideología no cuente y esté, digamos, protestando en contra del establecimiento izquierda, derecha, verde, rojo, blanco, azul, lo que sea, pero para los estados, me parece, en América Latina, la ideología sigue siendo un factor determinante. Aunque al final lo que estamos viendo también es que muchos gobernantes no están escuchando al pueblo, ni mucho menos atendiendo las demandas y necesidades de la población. Sí, yo coincido con eso. Mire, y tanto izquierda como derecha me parece que se han equivocado. Hay una desconexión, pienso yo, con los trabajadores, hay una desconexión con la gente joven, hay una desconexión con las mujeres, con los campesinos. Hay reivindicaciones que simplemente los estados deciden ignorar. Yo creo que lo que está ocurriendo en Chile, por ejemplo, manifestaciones que derivan en un presidente que pide perdón, que recula, probablemente en un proceso de refundación, hablan y probablemente marcan la pauta de lo que los estados tendrán y estarán obligados a hacer. Y obviamente el caso más dramático, a mi juicio, que es el de Venezuela, muestra lo costoso que puede ser para todo el mundo que los estados, digamos, se enterquen, se cierren y no respondan a las demandas ciudadanas.
¿Cree usted que, que en los partidos políticos, particular o especialmente en los tradicionales, hay una crisis de partidos políticos, de falta de confianza, de falta de credibilidad, de falta de liderazgo? Yo pienso que sí, hay partidos políticos. Ahora, la crisis de los partidos me parece que ocurrió hace 15, 18 o 20 años cuando estaban llegando al poder Hugo Chávez, Lula da Silva, Rafael Correa, el propio Manuel Zelaya. eh, Acá en Colombia Gustavo Petro, cuando pues como candidato alcanzó un número de votos representativo, Fernando Lugo en Paraguay. Ahí uno veía, por ejemplo, la crisis en general de prioridades, partidos conservadores. En Bolivia, por ejemplo, los tradicionales MIR, MNR, la llegada de Ollanta, por ejemplo, Humala en el Perú hablaba de la crisis del APRA. Hoy me parece que estamos viviendo la crisis de muchas de las plataformas políticas que hace 20 años atrás se mostraban como alternativas. Me parece que es muy diciente lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Bolivia, por ejemplo. Entonces hoy yo creo que en el pasado reciente está esa crisis de los partidos que usted menciona, pero en el pasado, en el presente más importante está la crisis y el fracaso de algunas de esas alternativas políticas. Y el problema se puede agudizar en el sentido que tenemos gobernantes que son impopulares, pero al mismo tiempo tenemos líderes de la oposición impopulares, por lo cual llega un momento en que uno ya no sabe para dónde voltear a ver. Sí, a ver, yo creo que de todos modos, por lo menos cuando hay democracia, siempre hay alternativas. Es cierto que la gente muchas veces en medio del hastío no sabe muy bien para dónde ver, Sí. entonces hoy todos los partidos políticos se muestran como alternativos, pero siempre me parece, creo que la política, cuando hay democracia, insisto, y pluralidad, tiene el deber de reinventarse. Siempre hay personas nuevas. Yo creo que un poco, para poner el ejemplo boliviano, el gran error de Evo Morales, porque era un país que funcionaba bien desde el punto de vista económico, se da por no haber delegado en una persona más joven, por no haberse dejado relevar en el seno de su partido político, el movimiento del socialismo. Muy probablemente si en el 2016 Morales renunciaba a su aspiración de este tercer mandato y Bolivia, por ejemplo, hubiera tenido otro candidato, se me ocurre Choquehuanca, el quien fue ministro de Relaciones Exteriores, muy probablemente hoy Bolivia no estaría en esta crisis. Si hubiera habido, por ejemplo, un relevo en el movimiento Quinta República, hoy PSUV venezolano, de pronto otra sería la historia de Venezuela. Entonces yo también creo que aquí ha habido muy poca renovación de la política, hay mucha personificación, algunos se quedan atornillados en el poder, lo que usted decía hace un rato. Algunos estados le han dado la espalda a sus ciudadanos, pero parece que en otros países ha habido una renovación de la política muy interesante y que pueden servir de ejemplo. ¿Y usted cree que esta falta de liderazgo en partidos políticos, especialmente de la oposición, contribuye de alguna manera para que todas estas manifestaciones y todas estas protestas se desarrollen de manera violenta y de manera también desordenada? Los grados de violencia me parece que han variado mucho de un caso a otro. A ver, los mayores picos de violencia los han alcanzado históricamente en los últimos años Nicaragua y Venezuela. Y me parece que allí, por ejemplo, el número de muertos, a mi juicio, escandaloso para dos países que no están en guerra, se debe en buena medida a un evidente digamos, abuso de poder por parte del establecimiento. Luego en el caso, por ejemplo, de Chile y en el caso de Ecuador y en el caso de Bolivia, me parece que tiene que ver con manifestaciones que se salen de cauce en casos concretos por abuso de la fuerza pública. El propio Piñera lo acabó de reconocer. A veces, por ejemplo, en Colombia pasa mucho, hay personas infiltradas, interesadas, por ejemplo, en que la propia manifestación se salga de cauce. Pero yo pensaría que esta violencia es esporádica, no creo que sea violencia que se quede para permanecer. Por ejemplo, en el caso de Chile, uno ve que la mayoría de los chilenos, incluso aquellos que simpatizan con las manifestaciones, han salido a condenarla, han salido a lamentarla. Lo mismo en el caso de Ecuador. Entonces yo pensaría que habría que diferenciar casos, me parece, donde la violencia ha sido sistemática, se ha mantenido a lo largo de los años, el caso de Nicaragua y Venezuela.
Y el caso de Bolivia, Ecuador y Chile me parece que es más bien esporádica. Muchas de estas protestas obviamente están, lo que exigen es un cambio en el sistema político y usted decía, bueno, todos pueden coincidir en que la necesidad de que hayan cambios y que los cambios sean profundos y que sean al mismo tiempo radicales. El asunto es, vamos a coincidir o se va a coincidir por parte de la población en qué proceso se va a llevar a cabo, a través de qué mecanismo se va a lograr cambiar el sistema político. Hay quienes, por ejemplo, promueven constituyente, una asamblea constituyente, refundar el país y tener una nueva constitución. ¿Cree usted que esa es una salida viable? No, depende mucho del caso. Yo pensaría que solo probablemente en el caso chileno, porque, insisto, la constitución se aprobó en el 80, se redactó en el 80, se aprobó en el 81 con el gobierno de Pinochet. Es una constitución que muchos chilenos ven como anacrónica. Entonces me parece normal que uno de los reclamos sea, insisto, refundar el país. Me parece más difícil en el caso de Ecuador y de Bolivia porque ambos países vienen de reformas constitucionales muy ambiciosas y creo que fueron reformas a la Constitución que funcionaron muy bien. Ecuador 2008, Bolivia 2009, es decir, son constituciones bastante recientes que incorporaron un catálogo de derechos amplísimo, que cuentan con mecanismos de control político, de flexibilización, digamos, acorde con cómo se vive hoy la democracia en los países andinos. Entonces yo creo que ahí pensar por la refundación de constitucional me parece muy complicado. Me parece que, a ver, el reclamo de la gente es muy concreto. En Bolivia, hoy el reclamo de la gente del MAS es que a Evo Morales le permitan volver al país y Morales está reclamando que lo dejen terminar su mandato. Ya ni siquiera está hablando de ser candidato, está diciendo déjenme terminar el mandato que terminaría a finales de este año. En el caso de Ecuador es más complicado porque ahí tenemos una puja, si se quiere, entre indígenas, un actor importantísimo, el establecimiento, antiguo aliado de Rafael Correa, Lenín Morales, eh, asociado, aliado con los gremios y con la derecha, y el correísmo que es muy fuerte. Ahí plantear una refundación me parece muy difícil, es lo que está planteando el correísmo, paradójicamente, quien refundó el país hace 10 años. En el caso de Haití me parece que es un problema mucho más agudo porque hay un problema de Estado. Haití lleva tratando de ser un Estado más de un siglo y no lo ha conseguido. No sé si eso pase por una reforma exclusivamente constitucional. Y en el caso de Colombia tampoco. Nosotros tenemos una constitución del 91 relativamente reciente, muy liberal, pluralista, que en general la gente siente como un activo político de la historia. Entonces yo pensaría que la refundación constitucional como tal solo le cabe actualmente en este escenario, me parece a mí que a Chile. En el caso de Venezuela no. De hecho, lo que está pidiendo la oposición venezolana es precisamente que Maduro respete la constitución del 99 y no redacte una nueva constitución que pase por encima de los pocos derechos que le quedan a la oposición. ¿Y qué tiene que ver en todo este asunto, en toda esta revuelta y convulsión, la corrupción? Si se quiere, el gran común denominador de todos, uno hacia donde uno mire, gobierno de Jovenel Moïse en Haití, el gobierno de Lenín Moreno, lo que la gente le plantea a Piñera, acá en Colombia con Iván Duque, Venezuela, en todos, digamos, la gente está hastiada de la corrupción. No se nos olvide también que esta volatilidad, esta efervescencia, creo que también está asociada con todos los escándalos que en los últimos años se han destapado acerca de multinacionales, por ejemplo, muy poderosas que financiaron proyectos de infraestructura, pero que lograron esos proyectos a través de coimas que entregaron a ciertos políticos. Acá vemos, por ejemplo, en el Perú, el adelanto de las elecciones por parte del presidente Martín Vizcarra, el hastío de los peruanos frente a la corrupción es impresionante porque vivieron una década muy complicada de autoritarismo con Fujimori, pero donde además fue evidente y fue, si se quiere, descarada la corrupción. Luego, si uno ve un poco el destino de Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, lo que uno se da cuenta es que la corrupción desafortunadamente es como un cáncer, pero a diferencia de hace 30, 40 años que la gente pues no tenía forma de verlo, hoy con las nuevas tecnologías de la información, las redes sociales, los reporteros, la visibilidad, la apropiación de los latinoamericanos de sus democracias, lo que uno ve es que la gente no está dispuesta a aceptarlo y en buena medida un poco el acelerador de esta indignación, si se quiere, la corrupción.
¿Diría usted que un sistema político insensible, aunque se tilde de democrático, ha generado esta frustración que ha derivado en esta convulsión social? Sí, yo pensaría, habría que mirar bien los casos, ¿no? A ver, ha habido estados que han intentado, pero pues es muy difícil porque pues cuentan con medios muy precarios, y como existía yo en el caso de Haití. Luego me parece que hay casos de estados muy cerrados, como en el de Venezuela, donde la gente hace 3, 4 años viene pidiendo elecciones libres, el estado ha dicho que no. Lo de Chile me parece que es emblemático, me parece que a Piñera le costó mucho, se demoró y costó la vida de decenas de chilenos, pero afortunadamente el presidente chileno conoció un poco la fuerza pública, la necesidad de una constitución. Entonces, esa insensibilidad me parece que tiene grados simétricos. Por ejemplo, en el Perú, el presidente Vizcarra adelanta las elecciones precisamente para renovar un poco la política. Entonces, me parece que hay estados un poco más sordos, más insensibles, y hay estados, si se quiere, un poco más abiertos y plurales. ¿Cuál diría usted que es la lección que nos está dejando todo esto y cuál es el mensaje para los políticos? Yo pensaría dos cosas. Yo creo que lo primero es la sociedad latinoamericana cambió en el último tiempo, cambió enormemente. En eso tiene mucho que ver el interés de los jóvenes en la política. Tiene que ver también un proceso de apropiación de los temas públicos por vía de nuevos medios de comunicación, nuevas tecnologías, redes sociales que hacen que la gente esté mucho más informada que hace 30, 40 años. Y me parece en tercer lugar lo que usted mencionaba un poco. Yo creo que se agotaron los canales clásicos de participación política, movimientos, partidos, y la gente quiere nuevas formas de participación. Me parece que eso, entender eso a los políticos les ha costado mucho y me parece que esta es una gran lección para que los políticos se pongan en sintonía con la gente. Doctor Mauricio Jaramillo, ese es el titular. O sea, llegó el momento de que los políticos se pongan en sintonía con la gente, con las necesidades de la gente. Yo pensaría que es eso. Yo pensaría que es eso porque llevamos muchas décadas de enfrentarse con muros, con oídos sordos, con gente que no está conectada, y eso, cuando usted ve, por ejemplo, la profusión del populismo, también se explica en buena medida porque la gente se cansó de que hubiera tanta distancia entre los políticos y sus necesidades. Doctor Jaramillo, le agradezco mucho que haya aceptado conversar esta noche con 3030. Fue un verdadero placer. Gracias a ustedes por la invitación y feliz noche. Gracias, igualmente. El doctor Mauricio Jaramillo es analista político internacional, es maestro de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, y hemos tenido oportunidad de conversar con él esta noche aquí y estoy seguro que no será la primera de las oportunidades que vamos a poder entrevistarlo, sin duda alguna, en este momento político que no solo vive Latinoamérica, sino que también, por supuesto, Centroamérica, y con este proceso electoral que eventualmente va a empezar a tomar fuerza aquí en nuestro país a partir del próximo año. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, como les anuncié aquí al inicio del programa, están con nosotros el viceministro de Trabajo, don Olvin Villalobos, el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, don Freddy Naún Gómez, y don José Mauricio Corrales, fiscal del Sindicato de Trabajadores de Empleados Públicos del Hospital Escuela. Solo una pregunta y ustedes me dicen por experiencia de estos primeros días, de estas primeras horas de que ya entró en vigencia la ley y que ya hay un reglamento. Dígame, don José Mauricio Corrales, ¿todo es miel sobre hojuelas, sí o no? No. ¿Todo es miel sobre hojuelas y color de rosa, sí o no? Lastimosamente, no, licenciado. Ya regresamos. Fíjense ustedes, por ejemplo, bueno, estamos en vivo, 8 de la noche con 33 minutos. Voy a doblar aquí para que no se vea el nombre, ¿verdad? Para que no se vea el nombre. Vamos a doblar aquí esta hojita y la vamos a mostrar a continuación. Vean ustedes este caso. Vean ustedes este caso, qué impactante. Esta señora, si lo puedo mostrar aquí, por favor, si son tan amables. Esta señora es auxiliar de enfermería. Auxiliar de enfermería. Y tiene un salario de 14.150 lempiras. Y tiene las siguientes deducciones. Sindicato Nacional de Enfermeras, 50 lempiras.
Ahí vamos ya con la... pero esta es una aportación. debe Una ser, ¿no? aportación. Bueno, tenemos Injupen, debe ser un préstamo personal. Le deducen 4.066.73. De la Cooperativa de Empleados de Salud le deducen 1.515. Del Grupo CEA Capital S.A. 623.88. Del Banco de los Trabajadores le deducen 4.700 lempiras. Del Injupen le deducen 1.132. Del Sindicato de Empleados Públicos, bueno, esta es su aportación, ¿verdad? 141.50. Del Seguro Social, 223. Y aquí hay una cooperativa. Plan de cooperativa, sindicato, hospital, escuela, 1.554.25. Con todas las deducciones, ¿sabe cuánto le sale de salario? Mire, 143.29. Le deducen, ella gana 14.150 y por deudas le deducen 11.835. Más las deducciones que por el sindicato de enfermeras, por el Seguro Social y el Sindicato de Empleados Públicos, total de deducciones son 14.006 lempiras con 71 centavos. Por lo tanto, su sueldo neto, oiga bien, aquí está, su sueldo neto de la planilla mensual de octubre de 2019, este no es historia, 143.29. ¿Cuántos casos hay aquí así? En el caso de la compañera, más bien tiene la suerte que le sale algo. Sí. Aquí yo ando aquí, reflejados casos que sale cero. Salen cero. ¿Eh? Entonces, mire, esta es un fantasma que parece mentira, pero es una realidad y esto lo mira usted en casos en todo, tanto del sector público como del sector privado. Hay casos que las jefaturas de recursos humanos, por no dejarlos en cero, porque si los dejan en cero no le van a efectuar pago, le quitan de un poquito de la cota 7 lempiras y le ponen 7 lempiras para que no salga del sistema. Esa es la realidad de los creyentes. En general, el 30% de los trabajadores... Que hay gente que cree que esto es cuento. Eso no es cuento. Es la realidad, Edgardo, es la realidad de nuestros trabajadores a nivel nacional. Esto es público y privado, ¿eh? Justamente... Digo, una circunstancia de estas es para los empleados también del sector privado, ¿o no? Sin lugar a dudas, Claro, la ley claro. está diseñada... En más o menor cuantía, pero la situación es la misma de deuda. Es correcto. Este señor le sale 143.29 de un salario de ¿Qué podrá vivir 14.150. una persona con hijos que tiene que pagar escuela La o pregunta es transporte? cómo, o sea, me imagino que ¿Cómo si tiene sobrevive? esposo o ¿Cómo compañero de hogar debe cómo tener otro sobrevive? salario Mire, para mire. poder sobrevivir y pagar Yo escuela, quiero- pagar Edgardo, en el caso de medicinas, nosotros. comida. Es justamente la razón por la cual la ley nace. Es correcto. Responsablemente, esta situación es una realidad. Nosotros hicimos un análisis con 25,000 trabajadores del sector público y encontramos que casi el 60% de toda esa masa está altamente endeudado. Y ojo, también ese mismo trabajo lo hicimos con los empleados del sector privado y encontramos que la tendencia era similar. He ahí la justificación del por qué nace esta ley. Ley de alivio. De la deuda para los trabajadores. ¿Y en qué consiste esta ley? Que esta es una pregunta que nos hacen cada vez que venimos a un foro de esta naturaleza. No, y la que se hace nuestros amables televidentes. Correcto. ¿En qué consiste y quiénes son los beneficiados? Un trabajador que devenga un salario, independientemente si es del sector privado o es del sector público, es beneficiario de esta ley de alivio de la deuda. Un trabajador, independientemente su condición crediticia en la central de riesgos, que este es un elemento muy importante, hay muchos trabajadores que están altamente endeudados y no encuentran una salida a su problema porque tienen un mal récord crediticio con sus créditos. Esta ley le faculta que un trabajador pueda tomar todas las deudas que tiene, ya sea en un banco, en una cooperativa, en una casa comercial, o si usted tiene un crédito con un agiotista y lo logra documentar, puede consolidar su deuda en una sola. Indistintamente del valor que sea de la deuda. Independientemente ¿Puede del ser 100,000 valor, lempiras, 1 millón de lempiras? con que lo documente y lo evidencie, es sujeto a análisis de un sistema de consolidación de deuda. Entonces va con esa documentación a un banco, a un instituto de previsión o a una cooperativa. Y perfectamente se puede amparar en lo que la ley de alivio de la deuda dice y le resuelven. Por ejemplo, el caso de esta compañera que usted ha mencionado. Esta compañera tiene por lo menos 4 préstamos con diferentes tipos de entidades. Esta persona
logra documentar estos 4 créditos. ¿Pues documentar que qué es una constancia? se puede tomar una constancia en una cooperativa de cuánto es la Recibo. deuda, qué es lo que tiene. Con esta documentación puede ir a una cooperativa, a un banco, a un instituto de pensiones. Y decir, Yo quiero consolidar mis deudas. Tengo 4 financiamientos y quiero dejarlo en un solo. Quiero que me ayuden a consolidarlo y amparado en la ley de alivio de la deuda, y le aseguro que le pueden ayudar. De hecho, todo el sistema financiero regulado está trabajando ya en elaborar productos para darle respuesta a este tipo de trabajadores. ahora la que pregunta están es, altamente va endeudados. a una cooperativa, a un instituto de previsión o a un banco y dice, por ejemplo, con todas las deudas que tiene, le suma, ¿qué dato podríamos decir? Le suma que... Mire, Edgardo. ¿O qué suma podríamos decir? Medio millón de lempiras. Medio millón, 500,000 lempiras, que es la deuda que tiene por diferentes préstamos y deudas que quedó ahí. Bueno, medio millón de lempiras. Va a uno de cualquiera de estos 3 lugares, banco, cooperativa o instituto de previsión. Y dice, mire, yo necesito 500,000 lempiras para consolidar la deuda. La pregunta es, ¿a qué tasa de interés se lo van a dar? Es correcto. Y ahí es donde entra la competencia ¿A de qué mercado. tasa de interés se le debe dar ese préstamo para consolidar deuda? Ejemplo, Injupen ya determinó una tasa del 13.5% que puede aplicar empleado que trabaja en el sector público. Puede aplicar a una tasa del 13.5% a 7 años plazo. Si esta persona dice, bueno, Injupen me da esa tasa, pero puedo ir a otra institución bancaria, puedo ir a otra cooperativa, y esa cooperativa o institución bancaria le brinda una tasa menor, también puede acceder a buscar un beneficio de esa naturaleza que le ayude a mejorar sus ingresos. Señor Corrales. Mire, yo quiero decir ante esto, yo felicito a las centrales obreras cuando negociaron el salario mínimo con el presidente de la República. Inició esta iniciativa porque este alivio es más que un alivio. Porque aquí no confundamos las cosas de que es algo que va a refinanciar. No, es un alivio, un respiro para los trabajadores. Yo lo estoy viviendo. Nosotros hicimos un censo antes de que aprobaran la ley y nosotros tenemos 1,000 trabajadores en un censo en el hospital de escuela. 1,000 trabajadores. Aquí hay médicos, aquí hay licenciados en enfermería, aquí hay compañeros de nivel bajo, del nivel de escala baja. O sea, esto es generalizado. Ve y no vaya a pasar, estaba escuchando lo de Ecuador. Es muy sensible lo que está pasando en Honduras. Esa insensibilidad de nuestros gobiernos, de las políticas de ver que han hacia- dominado estos países, lo que tiene esa violencia y esa de ver situación en hacia otros esa- países. de ver hacia esa crisis. Recordemos que en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa tuvimos congelados los aumentos por 6 años. Y eso trae un desequilibrio con la canasta básica y eso ha permitido que nos sobreendeudemos. Ahora, hay una pregunta. Muy bien, va el Injupen, Así es. 13.5 dice. ¿Y Así los es. bancos han hecho algún ofrecimiento? 14 creo que han estado, ¿verdad? Nosotros hemos tenido experiencia con un banco y fuimos a hacer un ejercicio el día viernes y llevamos los casos más críticos. ¿Por qué llevé El viernes hace ahorita, ayer. sí, Ajá, sí, ahorita. sí. ¿Por qué llevé los casos más críticos? Personas que solo le salen 7 lempiras, Ajá. 10 lempiras, 42 lempiras, y decimos, no accesaban. Hay que buscar un mecanismo. ¿Cómo que no accesaban? No accesan porque deben el $500,000 y no tienen la posibilidad de baja. La ley dice que el 40% no debe ser nunca menos, no se debe puede de tocar. liberar el 40%. Entonces bajan a 3.500, 3.000 lempiras y no accesan por esa razón. Tiene que haber un producto que la institución financiera lo ofrezca para este tipo de casos. Bueno, entonces quiero aclarar en ese aspecto. Si, por ejemplo, esta señora, que es el caso que hemos tomado aquí como ejemplo, le deducen 11.835 y las otras deducciones que tiene por pertenecer al sindicato de tal y tal y tal son 14.000 y ella gana 14.150, le quedan 143 lempiras. Consolidando la deuda, ¿ella va a pagar 11.835 y le va a quedar lo mismo? No, señor, eso mire, es- quisiera darle, Le va a subir el pedirle neto. un espacio. Mire, No, pero contésteme esa pregunta. Yo le quiero Le va a decir- subir el neto. le va a subir. la ley yo le dice quiero que el contestar. 30 o 40%, el espíritu de la ley, la iniciativa del presidente es que los trabajadores tengamos esa oxigenación de un 30 o 40% del salario mensual. ¿Qué implica? La sumatoria de esta compañera puede llegar, si las deducciones están
a 11,000 y algo, Sí. puede hacer que esta señora tenga una deuda de 400, 500,000 lempiras. Sí. Entonces, la intención del presidente al hacer, como decía el ministro, esta observación, consiste en que esta persona pueda accesar a tener primero una tasa de interés más baja, que en este momento, lo decía el ministro y lo comprende la ley, tiene varias opciones. No porque un instituto de previsión tasó en 13.5 la tasa de interés, quiere decir que los empleados estamos obligados a eso. Eso es lo bondadoso de esta ley. Y quiero decirle que como representante de los empleados de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, respaldamos esta iniciativa del presidente. ¿Por qué? Aquí se han hecho estudios, y usted sabe, Edgardo, en este país se hacen estudios y las leyes quedan en papel mojado. Así Esto de que, mire, las centrales obreras vienen peleando por esto, ¿desde cuándo? Pero había necesidad que llegara un presidente con conciencia, un presidente que pensara en la mayoría de los pobres. En este momento nosotros como Asociación de Empleados Públicos decidimos respaldar al presidente. ¿Por qué? Porque no estaba pensando en el sector público, está pensando en más de 1 millón de trabajadores que directamente vamos a recibir el beneficio. Mire. Y esta cuestión se aprobó en el Congreso también. Correcto. Y también todos los partidos políticos estuvieron a favor. Mire, nosotros también es importante regalarle maíz a todo el mundo. Justamente. Bueno, pero solo para terminar este ejemplo. Si esta señora le deducen 11.835, si ella logra consolidar su deuda, ¿hasta cuánto sería la deducción de ella? Veámoslo así, veámoslo desde este punto de vista. La señora gana 14,000 lempiras al mes. Sí, 14.150. Si la señora toma la iniciativa de esta ley, dice que le podrán liberar el 40% de su salario. ¿Qué significa? Que esta señora podrá consolidar sus deudas y que le quede por lo menos 5,000 lempiras libres, de lo que hoy solo le quedan 140 lempiras. Ahí está. Un ejemplo claro ese es el asunto. de realidad, o sea, de lo que esta ley es ella capaz. está recibiendo, o que recibió ahora en octubre, 143.29 de 14.150, esta señora ya resolviéndole a través de esta ley, ¿cuánto va a recibir? Podrá liberársele 5,000 lempiras de su salario. O sea, el 40%. Así es, don Freddy, así es, don Freddy. Nosotros seguimos un ejercicio en un banco el viernes con una compañera que solo le salen 42 lempiras. ¿Y gana? Ella gana 16,000. ¿Gana 16,000? 16,000 lempiras. ¿Y le quedan? ¿Le salen? 42 lempiras. Ajá. ¿Fue al banco? Fuimos al banco, fuimos a hacer varios ejercicios, un simulacro. Sí. Eso lo hicimos nosotros como sindicato. Para ver cómo estaba funcionando la Para ver cosa. cómo funcionaba, si eso daba. La señora... Tengo que ir a un corte comercial. ¿Y usted me da el resultado de ese simulacro? ¿Fueron a uno o a varios bancos? Fuimos a uno. ¿Y le fue bien o le fue mal? No, fue bien en un 90%, podría decir. ¿Ya está listo ese banco para entrarle a esto? Está listo ese banco, lo único que necesitamos afinar algunas cuestiones el día de mañana. Y es importante afinarla ya, porque el presidente está anunciando de que esto ya fue aprobada la ley en el Congreso. Ya se aprobó el reglamento. Entonces, el que está con esta situación quiere que ahora en diciembre le salga completo. Y le voy a decir algo, si nosotros llegamos a los trabajadores a decirles que van a consolidar sus deudas en enero, nos caen las avispas. Claro. Ellos quieren en diciembre. Quieren ahora en diciembre. Ya en diciembre. ¿Cómo que en enero? En diciembre. En diciembre. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Les recuerdo a nuestros invitados esta noche aquí en el programa, don Olvin Villalobos Velázquez, es subsecretario de Trabajo, don José Mauricio Corrales, fiscal del Sindicato de Empleados Públicos del Hospital Escuela, y también don Freddy Naón Gómez, presidente de la ANDEP. La ANDEP es la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras. También de defensa de los empleados públicos. Así es, de defensa de los trabajadores. De eso se trata, de defender los derechos. Si eso es lo que estamos hablando aquí, lo que hablamos con el analista político internacional. Si ustedes como organizaciones, los partidos sindicales u obreras y los partidos políticos no defienden las demandas, las necesidades de sus agremiados, en nada estamos. Por eso da convulsión, por eso da crisis. Y créame que hay que tratar de evitar las comedias como estas, por ejemplo, escuchando las necesidades, conociendo las necesidades, escuchando las demandas del pueblo y atendiéndolas, resolviéndolas. Y créame, yo espero que la próxima medida sea medicinas en los hospitales. Y ¿Estás de acuerdo conmigo?
Sí, esa es la acuerdo, porción muy que de debe. acuerdo. Medicina en los hospitales. Más yo que estoy en el hospital de Bueno, escuela. por esa es supuesto, usted lo sabe bien. Y usted con sus agremiados, ¿a dónde van? Al hospital, al Seguro Social, van a los hospitales públicos. Correcto. ¿Hay medicina o no hay medicina? Ese es un tema. Ese es un tema. Eso es lo próximo que debe seguir después de este tema del Los límite de la exámenes deuda. que se le hacen a los pacientes. Claro, Otro bueno, tema. sigamos. Dice usted que fueron a un banco y la gente que está endeudada quiere que le resuelvan ya. Fueron, hicieron una prueba, dice usted que sí le funcionó. Ese banco dice que está listo para actuar ya a través del alivio de la deuda, ¿o no? Está listo, solo que estamos afinando porque nosotros creemos que hay un juego financiero entre la tasa de interés y el plazo. Porque si a mí me dicen que voy a controlar mis deudas, y yo debo $500,000 de lempiras, y me dicen que me va a dar un plazo y me van a dar 15 años, sumemos los años que voy a estar pagando los intereses y y salimos pagando más. Yo creo que el juego está en buscar un plazo que no sea mayor de 7 años y una tasa de interés que oscile entre el 12 y el 13%. Permítame Pero, auxiliarle ahí, mire. permítame, porque el INJUP cometió un error, el INJUP en tirarse con una tasa del 13.5. Ahora la banca privada, ese es nuestro instituto. Ahí tenemos nuestro dinero. Todos los empleados públicos, y Freddy lo sabe, están nuestros dineros ahí. Deben de ser más flexibles, donde tenemos nuestro dinero. Los institutos de previsión deben demostrar la cara social en este momento, que hay crisis en el sector público y ese es nuestro instituto. Y no está mostrando el INJUPEN la cara social. ¿Usted diría que debería ser una tasa de interés? Más baja, debería 13, ir 11 y 10. Vaya. El INJUPEN debería estar Y ahí. en este sentido yo quisiera decir, antes que pueda intervenir el presidente del ANDEP, miren, uno de los debates que tuvimos cuando estábamos elaborando esta ley era fijar la tasa en esta ley. Y muchos nos dijeron, no podemos fijar una tasa por decreto. Es mejor que sea el mercado quien determine la tasa y eso hicimos. Justamente lo que está diciendo el compañero, la competitividad. Ellos están diciendo, nos parece que un 13.5 es muy alto. Es muy probable que se revisen los productos que estén diseñando hasta ahora para poder entrar en un Porque porcentaje miren, de si esa cuestión competitividad. no se baja, El objetivo si es los beneficiar. bancos se mantienen en esa postura de un 14%, y los institutos de previsión también, y las cooperativas se ponen ahí, esta cuestión va a fracasar. Esto me parecería que es un boicot. Ahora, mire, Edgardo, nosotros queremos decir esto, que desde que nosotros fuimos invitados a participar en esto, lo hicimos porque aquí a través del amigo y del ministro Madero pedimos un acercamiento con el presidente en el sentido de que habían ciertas observaciones que a nosotros como Asociación Nacional de Empleados Públicos no estábamos de acuerdo. Primero, los institutos de previsión estaban fuera de esta ley. No estábamos claros con el asunto de las tasas de interés. No estábamos claros en las sobregarantías que los bancos iban a poner. No estábamos claros en el tiempo que podían ¿Y dar ahora a la gente. está claro Entonces, usted? nosotros hicimos estas observaciones. El presidente, muy accesible, nos atendió y créame que le pusimos y pedimos celeridad para que el Congreso aprobara, para que se publicara, para que a través del mismo presidente en 48 horas sancionó la ley, pasamos a que la reglamentara la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Ahora, mire, el tiempo que el empleado pueda tener en su periodo de consolidación no depende ni del banco ni depende de la asociación, depende de la capacidad que él tenga. Le pongo un ejemplo, esta persona que usted tiene ahí tiene una deuda de $500,000, ella puede decidir, siempre que le ampare el 30 o el 40%, que es el espíritu, la promesa del presidente, liberada en su sueldo, ella puede decidir si lo puede pagar en 4 años, en 5 años, en 7 años. Ahora, si el banco, o sea, la ley dice que hasta 84 meses, 7 años, si el banco le da más tiempo y le extiende, pues ya es una negociación que va a hacer él, pero ya va a ser su responsabilidad. Como decía ahorita el ministro, la ley no comprende una tasa fija, precisamente ¿por qué? Porque la idea del presidente
y de la gente que trabajó en esto es que haya libre Esa es la idea, competencia, esa es la que idea. Yo haya estoy de acuerdo con competencia. usted, don Freddy, pero ¿qué está oliendo usted? Ah, correcto, ahí vamos. ¿Qué está oliendo usted? Como representante nosotros de los trabajadores públicos en este caso, Injupen tiene que hacer, y otra cosa. No, ¿qué está oliendo usted? No, Contésteme. es que ¿Ah? no, ¿Ah? no hay voluntad. Así de Pero fácil. hay no hay un voluntad. principio. ¿No hay voluntad de? De los institutos de previsión, y lo vamos a decir así de frente, pues. yo quisiera- Discúlpeme, señora, solo le quiero hacer esto. Mire, O sea, ¿esa es su principal preocupación? correcto, que la banca esté ofreciendo en estos momentos un sistema de tasa más bajo y que nuestro instituto al que nosotros pertenecemos esté tasando algo y diga, de aquí no me muevo. Ajá, Ese es pero- el problema pero- para los trabajadores y Y para el los mismo bancos cuando le presidente. están ofreciendo 14. Yo quisiera- Y le ocupen 13.5. Correcto. ¿Debería ser de? No, es que si hay una libre competencia en vez de 13.5, Injupen debería, y una aclaración que quiero hacer, esta aplicación, esta tasa será única para el tratamiento de la ley de alivio. No interfieren los diferentes productos financieros que tienen los institutos privados. Es exclusivo para la ley de alivio. En esa misma línea de pensamiento, la ley establece como principio principal buscar la mejora económica del trabajador. Correcto. Entonces, ¿qué significa? Una vez que entre en vigencia esta ley, tanto el sistema financiero, los institutos de pensiones, las cooperativas están obligadas a diseñar una política de crédito diferenciada para este tipo de ley. Por lo tanto, están en el proceso del diseño de productos pero un que pueden momentito, venir a ayudar a momentito, este don tipo de Olvin Villalobos. esquemas. Usted está Y diciendo ejemplo, cuando entre en vigencia y ya no está en vigencia. perdón, la ley ya está en vigencia. El reglamento Y también. por lo tanto, ya empezó, por ejemplo, el instituto, el Injupen, y dijo, hay un producto aquí con una tasa del 13.5%. Por allá salió una cooperativa y dice, yo estoy diseñando un producto al 13%. Por allá hay otra institución bancaria que dice, estoy diseñando un producto con una tasa competitiva similar. ¿Qué es lo que significa? Que en el proceso, ahora mismo, está el sistema financiero diseñando productos y acotando políticas para dar respuesta a lo que indica la ley. De acuerdo. Pero esa respuesta, ¿cuándo va a ser? No, Ahora en yo quisiera diciembre, hacerle va a ser en una observación. enero, va a ser en febrero, va a ser en marzo. Nos están llevando al otro año. Y Yo lo quisiera digo hacer con- una y lo digo observación. con pesar, porque yo creí que iba a ser como aquello de la banca de valores ¿verdad? En Nueva York, ¿va? No, Que la tampoco banca se se iba a puede. mover, se iba a Tampoco mover. se puede porque- Y los bancos no se mueven. No es cierto, Hay que- tampoco. hay que Mire, irnos a buscar. queremos aclarar algo. Mire, todo nuevo producto financiero lleva un proceso. Es correcto. Entonces, mire. Pero ¿hace cuánto están en esto, don Ok, Freddy? mire, ¿Hace quiero cuánto aclarar están esto. en esto, don Mire, Freddy? no estaban listos y le recalco. Nosotros hace unas 3 semanas hicimos observaciones. La ley estaba lista para aprobarse en su tercer y último debate. Nosotros hicimos las observaciones. Dentro de la aprobación que se iba a hacer no estaban comprendidos lo que nosotros le sugerimos al presidente a lo que se le hicieran agregados. Tuvimos que reunirnos. Ahora lo que quiero explicar es lo siguiente. Entonces, Mire, ¿cuándo van a estar listos para que los que tengan este problema? deberían de estar listos. ¿Cuándo? Ya, la promesa del presidente Señor es... viceministro. Yo quiero decirles algo. La ley de libro de deuda fue publicada el 8 de noviembre. Correcto. El reglamento fue publicado el 11 de noviembre. Hoy estamos a 17. Por lo tanto, hay ya ofertas de institutos como el Injupen que dice, esto es mi producto, y nosotros esperamos que también el sistema financiero avance en el proceso de diseño de los mismos. Muchos ya nos están diciendo, estamos en el proceso para dar respuesta inmediata. ¿Se imagina lo que Acuérdense, implicaría para esta Pero- señora, pero por ojo, ejemplo, ojo con una que en vez cosa. de recibir 143 lempiras en diciembre reciba 5 ¿Qué mil? pasa? Óigame, pero una cosa, sin una duda, cosa. sería sería Hay beneficioso. algo que... Sería hay algo- beneficioso, Mire, sin lugar a dudas. ¿El Injupen está listo para esto, sí o no? No está listo. No está listo. Porque ya mandé yo... Ya mandó usted a compañeros, hacer a alguien que hiciera- Nos mandaron a Recursos Humanos y dicen, espérese que vamos a ver cuándo nos acredita la cita en Jupi. ¿Y están dando cita para cuándo? Para un mes, 28 días. O 28 sea, días. alguien llega a querer hacer el trámite de conciliación de deudas en Una- Injupen una y le cita. dicen una cita. Una cita entre 25 y 28 días. Vamos a ver, Después de ese día, va a madrugar y hacer una gran cola al Injupi. Luego le hacen la gestión
y le dicen espérese 7 a 10 días que va el crédito. Y ya llevamos 42 días. Ese proceso que ha narrado el compañero es un proceso en condiciones normales de un Correcto. financiamiento. No llegamos al día. Por lo tanto, ¿Cuándo mandó? El jueves. Vaya. ahora, ese proceso, repito, es un proceso en condiciones normales. Este tipo de modalidad de consolidación de deudas Exclusivo. requiere de un sistema exclusivo para esto, Pero es que esa gente debería estar totalmente trabajando diferenciado. 24 horas para que esto funcione. Mire. 24 horas al día, 7 días a la Mire, semana, mire, debería mire, estar García. Ya trabajando. empezó señor diseñando un viceministro. producto, ya Eso tenemos debería un estar producto del funcionando de esa 13.5%. manera. si ya La gente existe- quiere que esto le resuelvan de Sí. inmediato. Ya, Mire, ha nosotros- generado ya. demasiada esperanza esto. Mucha esperanza. Claro. Pero mire, yo quiero ser Entonces, realista. ahora le tenemos que decir aquí a nuestros televidentes que puedan ser beneficiados con esto. Que esperen. Ok, no. Quiero decir, No, que esperen que San Juan baje el dedo. no debería. no lo vamos a hacer porque Y de nosotros hecho- como representantes de los Entonces, trabajadores queremos decir esto. Usted va a Edgardo. asamblea el martes. Ajá. ¿Qué le va a decir a los empleados públicos? Por Ah, decir no, algo. Es más, le voy a decir, nosotros ya estamos organizados y lo queremos decir. Aplaudimos y respaldamos la ley la propuesta del presidente. Pero si esto no va a ser realidad como se prometió, nosotros no vamos a cargar con la carga. En este momento nosotros, si el sistema financiero privado está listo para atender a los empleados públicos y el Instituto de Previsión no tiene diseñada la plataforma para hacerlo, la gente va a seguir la promesa que le hizo el presidente. Va a haber libre competencia y los trabajadores van a buscar la mejor opción. ¿Y cómo va a quedar un Hay- instituto de previsión como el Injupen, por ejemplo, con Hay esto? hay una salvedad que ¿Cómo va a quedar quisiera... el Injupen ahí? Si se se la- va a tener si- la aportación quisiera- de nosotros quisiera- para la ¿Qué jubilación. demanda? Sus inversiones van aquí para abajo. Vamos a ver, es evidente que estamos en una competitividad y todos tienen que ajustarse para ponerse a tono. Pero quiero decirle algo, la diferencia de esta ley es que esta ley no es una ley que fue construida de la noche a la mañana. Es una ley que estuvo participando continuamente la IVA, las instituciones del sector privado, los trabajadores, las hicimos conjunto, también estuvo la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el Banco Central, estuvo Banprovi, estuvo la Secretaría de la Presidencia, estuvo la Secretaría de Trabajo, entre otras. Significa que entre todos identificamos la aplicación de una ley en el menor tiempo posible. Señores, llevamos 5 días después de haber publicado el reglamento, por lo tanto, está en proceso el diseño de productos diferenciados. Y repito, ya el Injupen dijo, tenemos una tasa del 13.5 y es un punto de partida que hay que tomarlo en consideración. Es muy probable que salgan Señor ministro, otros señor bancos ministro, ¿quiere hacerle una que puedan observación? generar Quiero algún tipo de hacerle una beneficio. observación. El presidente, porque es el patrocinador y el que Es está el que actuando con sentido humano, es el impulsor de esto. Impulsó Ahora, la ley. ya terminamos el proceso, vaya, pongámosle así que ya se publicó y se reglamentó y todo. Ahora, la pregunta es, el Injupen tasó el 13.5%. Aquí hay competencia. La pregunta nuestra y la preocupación, Edgardo y señor ministro, Sí. es, ¿qué va a pasar si nuestros compañeros ahorita, que ya estamos trabajando desde antes de que hiciera la reglamentación, ya tenemos los censos, ya tenemos los paquetes de los compañeros empleados que se van a acoger a esta ley de alivio? ¿Qué va a pasar si nosotros empezamos ya a pedir información para armar este paquete, para sacar el sumum y presentarnos a nuestro plan de consolidación? ¿Qué va a pasar si los institutos, no solo Injupen, los institutos de previsión no están listos ya para cumplir la promesa? Porque la gente esperó esto como un regalo de Navidad, como la noticia del año, lo que la gente quería. ¿Qué va a pasar? Me preocupa. ¿Qué va a pasar si los institutos de previsión no están listos ¿Cuál es la para respuesta? competir con la banca? Es evidente que los institutos tendrán que entrar en un proceso de competitividad y tendrán que diseñar a la brevedad posible un producto que dé respuesta. Si usted pregunta, ¿qué pasa si no están listos? Estamos en un mercado de competitividad donde probablemente el sistema financiero le va a dar respuesta. Probablemente la cooperativa lo va a hacer, pero también sabiendo de que esto es un negocio, los institutos tendrán que ponerse a tono y en ese sentido están, no solo por el mandato de la ley, sino también por instrucciones precisas del presidente que hay que ayudar y colaborar con este mecanismo lo más pronto posible y ellos están poniendo su parte. Y yo Don José- quiero dar esa yo salvedad. quiero- Muy bien, don José Mauricio, Yo quiero- rapidito, yo quiero hacer rapidito, un ya no tenemos llamado tiempo. al cooperativismo de Honduras
a la banca privada que no le demos falsas esperanzas a este pueblo. El presidente hizo esta ley, la promocionó, la aprobaron todos los diputados representantes del pueblo. Hoy no los desmayemos porque la gente está esperando esa esperanza. En diciembre quieren comer tamales. En diciembre quieren comprarle un par de Le zapatos. digo a esta señora, por ejemplo, No que en podemos octubre llevar solo esto más recibió 143 lempiras con 29 centavos. Necesita Le respuesta. anuncian en todos los medios de comunicación que puede consolidar la deuda, que le van a dejar libre el 40% de su salario. Esta señora quiere recibir en diciembre esos 5.000 Y lempiras Edgardo, y y haber aquí- consolidado y su aquí- deuda. ahí hay un ¿Sí o no? chiste. De acuerdo. Edgardo, Y ¿sabe aquí que ahí hay un anuncio- chiste? Ajá. Que aparte de eso, esa señora no tiene ni esperanzas del aguinaldo porque le aseguro 1.000 por 1.000 que ya lo vendió. Sí, ya está comprometido. Que ya Y lo aquí tiene como- Una anuncio- preguntita rapidita con una respuesta breve. ¿Qué pasa si soy empleado por contrato o temporal? ¿Puedo acceder al alivio de deuda? Sí puede, sí puede. No importa la condición laboral, puede hacerlo. ¿Cuántas veces puedo readecuar mi deuda? Puede hacerlo dependiendo su capacidad de pago. ¿Puedo readecuar la deuda de mi tarjeta de crédito? Sí lo puede hacer, la ley se lo permite. ¿Qué pasa si gano menos del salario mínimo? ¿Aplico? Sí aplica siempre y cuando pueda justificar la deuda que tiene ante una institución financiera. Si accedo al beneficio de alivio de deuda, ¿me saca de la central de riesgo? Automáticamente. Acuérdese que la central de riesgo no puede sacar a nadie porque la información en la central de riesgo, ya sea positivo o negativo, una persona está. Lo que le cambia es su récord crediticio. Solo es historial su crediticio, nada Su más. historial crediticio queda ahí. Pero si un trabajador tiene un crédito malo en otra institución y quiere consolidarlo con esta nueva, lo puede hacer y se convierte esa consideración en crédito bueno. Y de ahí en adelante vuelve a cosechar su historial crediticio de acuerdo al comportamiento de pago. Venimos a despedir el programa de esta noche. Estás Antes de concluir el programa esta noche, rapidito, señor viceministro, hay una duda, porque entre la mayor parte de las preguntas que le hice y hemos Sí. evacuado en el transcurso del programa, está lo de que si esto es un alivio de la deuda, es una especie también de condonación de deuda. Y quiero dejar claro ante la aprobación hondureña, si usted es un trabajador que está buscando que le condonen sus deudas, esta no es su ley. Esta ley está indicada y creada para consolidar deudas. Significa que si usted tiene un crédito con la cooperativa, un crédito con la casa comercial, otro crédito con el banco y quiere hacer un solo financiamiento, pues esta ley le puede ayudar. No importa su condición laboral, no importa si usted tiene problemas en la central de riesgos, usted puede consolidar la deuda. Repito, no es una ley para condonar deudas, eso es negativo. Muy bien, don José Mauricio Corrales, fiscal del Sindicato de Trabajadores de Hospital de escuela. Empleados Públicos del Hospital Escuela. Cerramos con usted su Bueno, mensaje, por favor. yo felicitar a Hilario Espinosa y al presidente de la República que fueron a colocar esta ley al Congreso y decirle a la banca privada y a los institutos de previsión que muestran la cara social. Este pueblo tiene hambre, tiene problemas económicos y hay que demostrarles que no solo saqueando con el capital se puede llegar a mejoras. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora con don Freddy Naón Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, ANDEP. Quiero aprovechar, Eduardo, para felicitar al impulsor de esta ley de alivio, el presidente Juan Orlando Hernández, a mis compañeros del Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y decirles a los compañeros empleados, a partir de mañana estaremos llevando a cabo jornadas en cada secretaría a fin de sociabilizar esta ley para que los compañeros trabajadores sepan lo que vamos a hacer. Y Edgardo, quiero mostrarle acá, mire, ¿Qué dice ahí? para que los institutos de No se ve, previsión no se ve ya. se den cuenta. Ahí, ajá. Una cooperativa, Ajá. vamos a dar el nombre, la ELGA, ya está promocionando dentro de su producto financiero la consolidación de deuda al 13% y le cubre hasta los 2 millones. Esperamos, señor presidente, y se lo pido así en nombre de todos los trabajadores de Honduras, gracias por esta ley, pero esperamos que terminemos, que cerremos con broche de oro, que los institutos de previsión piensen en la competencia, antes de pensar en dinero, piensen en los trabajadores. Que todos, no solo los institutos de previsión, todos. sino que piensen también los la cara bancos, social. ¿verdad? Claro. Las cooperativas también, como el caso que mencionó. Muy bien, señor viceministro, su mensaje final. Trabajadores del sector público o del sector privado,
Si usted está altamente endeudado, esta es una ley que le va a beneficiar sus bolsillos. ¿Y cómo le va a beneficiar sus bolsillos? Consolidando sus deudas para poder liberar de su salario al menos el 40% de su totalidad. Esta es una iniciativa que, repito, impulsó el presidente Hernández, pero que en trabajo conjunto fue acompañado por el sector privado, sector trabajador, el sector del sistema financiero nacional y acompañado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Por lo tanto, es una ley que se puede aplicar y va a tener el impacto esperado. Tenemos 5 días de haber publicado este reglamento. Vamos en el proceso y esperamos dar la respuesta en el menor tiempo posible porque nuestros trabajadores lo necesitan. Gracias, don Golvin Villalobos, subsecretario de Trabajo. Gracias a ustedes por su atención. Los voy a invitar a comerse un pedacito de pastel. Hombre, qué fabuloso. Eso sí. No, hombre, miren lo que dice ahí. Caramba, felicidades, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno. Muestra el pastel. Muestra ahí los logos del pastel. El logo tiene el logo del noticiero. Pero es Barcelona. Del mejor equipo del mundo también. Real Madrid. ¿Ah? No. Y sobre todo tiene el logo del Guerrero. Sí, mire, así es. Bye. Qué honor compartir este set y compartir la celebración de su cumpleaños. Muy bien. Un aplauso, felicidades. Un aplauso, muy bien. Buenas noches, que estén bien. Nacieron todas las flores y en la pila del bautizo